Bueno, creo que ahí estamos grabando. Bienvenidos. La idea es simplemente compartir algunos tips para poder hacer los ejercicios de la guía sobre movimiento oscilatorio. La idea era que hagamos esto hoy en la clase, pero como no se pudo hacer, voy a tratar de grabar acá algunos tips y algunas ideas principales. Primero que todo, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del movimiento armónico simple, así que definamos eso sin mucha vuelta. Vamos a tener un movimiento armónico simple cuando pasen dos cosas. La aceleración, que la vamos a llamar x dos puntos, porque es la segunda derivada de la posición, va a ser proporcional a la posición justamente, ¿sí? O sea, voy a tener una relación proporcional entre x dos puntos y x, que es la posición. Los dos puntos significan segunda derivada. Pero además necesito que esa aceleración tenga el sentido opuesto. Es decir, voy a tener que x dos puntos va a ser igual a menos algún número por la posición. Si yo tengo esta ecuación de movimiento, esta ecuación diferencial, entonces tengo un movimiento armónico simple, por la definición del movimiento armónico simple. Y vimos ya en la teoría que les mandé que tenemos distintos tipos de sistemas que se comportan así. Un ejemplo es el resorte. Vimos que si yo tengo un resortito agarrado a una masa y quiero estudiar el movimiento de esa masa, oscilando en torno a una posición de equilibrio, eso es un movimiento armónico simple. Y también vimos el caso del péndulo, ¿no? Si yo cuelgo del techo un hilo y en el medio le pongo una bolita y esto empieza a moverse de aquí para allá, en torno a otra vez una posición de equilibrio, esto también es un movimiento armónico simple. Entonces, vamos a estudiar en sí estos dos sistemas, pero sabemos que el movimiento armónico va mucho más allá. Y después cuando veamos un poco más sobre energía, vamos a ver sistemas muy interesantes para estudiar con esto. Entonces, vamos a ver cómo pensar una solución a esta ecuación diferencial. Entonces, yo tengo esa ecuación diferencial y le quiero encontrar una solución. Otra vez tengo x dos puntos es igual a, ya vimos, vamos a escribir esto por acá porque ya lo vimos en la teórica, que en el caso del resorte, esa constante de proporcionalidad iba como K sobre M, y en el caso del péndulo, la constante de proporcionalidad, que llamé alfa antes, iba como G sobre L, donde G es la gravedad, L es la longitud de la soga, y en el caso del resorte, K es la constante del resorte y M es la masa del objeto que está oscilando. Interesante que en el péndulo esto no depende de mi masa. Entonces ahora sí vamos a tratar de solucionar esto. Y a este alfa vamos a ponerle, por ejemplo, el valor del resorte. O sea, le vamos a poner que quiero resolver esto con menos K sobre M por X. O también podría ser, vamos a escribir la otra, x dos puntos es igual a menos G sobre L por X. Es importante recordar que en el caso del péndulo, esto vale solo si estamos tomando la aproximación de ángulos muy pequeños, ¿sí? Esto es para titas pequeños. Cuando decimos pequeños, decimos alrededor de ángulos menores a 10 grados, más o menos, ¿sí? Entonces, estamos en pequeñas oscilaciones, puedo aproximar que el seno de mi ángulo es más o menos mi ángulo, y entonces sí agarro esta ecuación diferencial. Bien, entonces tengo una ecuación diferencial que quiero resolver. Lo que tengo que pedir es una función que cuando la derivo dos veces me dé la misma función con alguna constante multiplicando. Y si hacemos un poquito de memoria, sabemos que la solución a esto van a ser funciones del tipo trigonométricas, porque sé que si yo derivo seno, me da coseno, derivo el coseno, me da menos el seno, entonces recupero mi ecuación original. Entonces podemos plantear como solución una función x que va a ir como una amplitud por un coseno de algún argumento omega t más una fase. Esto es una posición que depende del tiempo. O puedo pensar que mi posición que depende del tiempo, en lugar de ir como un coseno, vaya como un seno, porque sabemos que la diferencia entre el seno y el coseno es simplemente una fase. Entonces también lo puedo pensar como a por el seno de omega t más phi. ¿Sí? Entonces tengo posibilidades, soluciones a la posición. Si ahora quiero encontrar la velocidad, lo único que tengo que hacer es derivar esto. Pero fíjense que si derivamos, lo que voy a tener es que
A es una constante y queda. La derivada del coseno es menos el seno, entonces se me aparece un menos. Seno omega t más phi, pero además ahora tengo que derivarlo de adentro por la regla de la cadena. Entonces la derivada de esto respecto al tiempo es simplemente omega, me queda así. Y si en lugar de usar esta expresión uso esta otra, x punto de t o la derivada de x respecto al tiempo, va a ser a por omega por el coseno ahora de omega t más phi, porque la derivada del seno es el coseno positivo. Y por último, si quiero encontrar la aceleración, o sea, x2 puntos, segunda derivada de la posición respecto al tiempo, tengo que derivar esto. Otra vez va a salir un omega, entonces ahora me va a quedar un omega cuadrado, y el seno se va a transformar en coseno. O, en el otro caso, voy a ahora tener un menos, porque la derivada del coseno es menos el seno, así que voy a aparecer un menos por adelante. El omega se va a transformar en un omega cuadrado, y este coseno se va a hacer un seno de omega t más phi. Y lo interesante acá es que fíjense que, tal y como buscábamos, recuperamos el a por el coseno en este caso, ¿sí? X, o el a por el seno en este caso, X. Entonces, lo que encontramos, sea cual sea el camino que elegimos, es que x dos puntos, pues me quedó como una rayita, pero quería hacer un dos puntos, va a ser menos omega cuadrado por x de t. Con lo cual, este omega cuadrado va a ser, en el caso de el resorte, K sobre M, en el caso del péndulo, G sobre L, ¿sí? Por lo que habíamos dicho antes, de que esta era el numerito que estaba ahí multiplicando en mi ecuación diferencial. Entonces, esto era lo básico para encontrar mis soluciones. Encontramos los dos omegas cuadrados, que son las frecuencias de movimiento de estos osciladores armónicos, ¿sí? Entonces, oscilador armónico, tengo una ecuación de movimiento que me relaciona la aceleración con la posición, que son proporcionales, pero tienen el sentido opuesto, ¿sí? Cuando la posición es positiva, la aceleración es negativa; cuando la posición es negativa, la aceleración es positiva. Tal como en un resorte, tal como en un péndulo. Este omega que encontramos, entonces, vamos a definirlo. Lo vamos a llamar frecuencia angular. Algunas definiciones re importantes. Me queda escrito medio feo, pero es angular. Vamos de nuevo. Angular. ¿Qué significa frecuencia angular? Es el ángulo que recorro por unidad de tiempo. En este caso, la unidad de tiempo que vamos a tomar en general va a ser segundos, porque estamos en MKS. Ahora hay otras magnitudes que podemos definir y que van a ser muy útiles para describir movimientos de este tipo oscilatorio. Entonces vamos a recordarlas, porque ya las hablamos, pero vamos a recordarlas. Además de la frecuencia angular, yo puedo también tener mi frecuencia a secas, que es F, que lo voy a llamar frecuencia. Y la relación entre la frecuencia angular y la frecuencia es que F va a ser igual a omega dividido 2pi. O sea, la frecuencia angular es 2pi por omega. Y en lugar de tener ahora el ángulo recorrido por unidad de tiempo, lo que tengo es el número de ciclos por unidad de tiempo. ¿Sí? O sea, algo así como cuántos periodos cumple por unidad de tiempo, cuántos ciclos, cuántas idas y venidas completas. Y por último, ya que hablamos de recién de la palabra periodo, vamos a definir justamente eso. ¿Qué es el periodo? El periodo lo vamos a llamar T, es un tiempo y va a ser 1 sobre esa frecuencia o 2pi sobre omega. Y lo que tengo es el tiempo que tarda un ciclo, ¿sí? Tiempo de un ciclo. ¿Sí? ¿Cuánto tarda en pasar otra vez por la misma posición y con el mismo estado de movimiento? Entonces, estas tres cosas son muy importantes, las vamos a usar en todos los problemas. Fíjense un minuto el problema 20, que yo se los muestro porque voy a agarrar de por acá la guía. Yo les había impreso la guía a las 2. Se las había llevado impresa y todo para que la tengan a mano.
Pero bueno, se las doy. Igual no es esto. Se las doy el miércoles. A ver. Ahí estamos. Entonces, miremos el problema 20, ¿sí? Porque hasta el problema 17 ya los habíamos visto perfecto. En la parte de movimiento oscilatorio, bueno, arranca muy sencillo, pero para hacer algún ejemplo, veamos el 20. Dice, un resorte vertical se extiende 3,9 centímetros cuando se cuelga un objeto de 10 gramos. El objeto se reemplaza con un bloque de 25 gramos que oscila hacia arriba y abajo con un movimiento armónico simple. Estamos en este caso. Calcule el periodo de movimiento. Ok, entonces queremos encontrar el periodo y lo que sabemos es que tenemos un resorte vertical colgando. Vamos a dibujar eso un cachito. A ver. Entonces, vamos a hacer el problema 20. Tengo mi techo. Tengo mi resorte que cuelga. Y acá abajo tengo una primera masa. Esa masa del comienzo dijimos que era de 10 gramos, ¿puede ser? Vamos a chequearlo. Sí, 10 gramos. Recordemos que estamos en MKS, no voy a escribir 10 gramos, voy a escribir 0,01 kilogramos. ¿Sí? Y lo que me dicen es que respecto de su posición de equilibrio cuando no tiene nada, ¿sí? Digamos que esa es la posición de equilibrio. Esto de acá es L0, es la posición al que yo voy a llamar 0. Esto va a ser X igual 0. Entonces, cuando le colgué la masa esa de 10 gramos, eso se estiró y se estiró una cantidad que me dicen que vale 3,9 centímetros y otra vez esa unidad mucho no me sirve, la voy a pasar a metros. 0,039 metros. ¿Sí? Entonces lo que me dice el problema es que reemplazamos ese bloque livianito y le voy a poner otro. Y se va a estirar más, por supuesto. Entonces, ahora que voy a estirar esto un poquito porque no me va a alcanzar si no. Y lo estiro, se me va a estirar un poco más. Y ahora lo que tengo acá ya no pesa más 0,01 kilogramos, sino que dijimos que pesaba 25 gramos, o sea, 0,025 kilogramos. Y ahora tengo una elongación diferente. Que me dicen que... No me dicen cuánto vale. O sea, tengo un X nuevo. El dato que yo quiero encontrar es el periodo de esta situación, que es claro que no va a ser el mismo que esta, ¿no? O sea, dependiendo de la masa que yo cuelgue ahí, voy a tener un periodo diferente. Ahora, ¿qué datos necesito para conocer el periodo? Dijimos hace un instante, y a ver si me sale volver. Ay, no quería hacer eso. A ver si me sale volver un poquito. El periodo iba como 2pi sobre la frecuencia angular, y la frecuencia angular para un resorte cumplía esta relación. Y omega cuadrado era k sobre m. Entonces, otra vez me estoy llevando cosas que no me quiero llevar. Dijimos que acá yo voy a poder decir que el color, bien, omega cuadrado, iba como k sobre m. ¿Sí? Entonces voy a tener una omega para esta situación y una omega para este otro, porque tengo distintas masas. ¿Qué es lo que sí necesito yo para poder encontrar este omega? ¿Cómo puedo encontrarlo? Bueno, sí o sí necesito el K del resorte. Entonces, ¿cómo puedo calcular el K del resorte si yo solo conozco esto? Conozco cuánto se estiró. Lo que conozco es el delta X para una determinada masa. Bueno, lo que puedo hacer es pensar en qué pasa acá dinámicamente, más allá de las frecuencias y demás, qué es lo que está pasando acá. Entonces, pensemos en un diagrama de cuerpo libre para este cuerpo. Entonces, yo tengo mi cuerpo acá y las fuerzas involucradas van a ser el peso de este cuerpo, que es la masa por la gravedad, 0,01 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado, sigo usando 10 para la gravedad porque me es más sencillo, me da que el peso es tanto como 0,1 newton. Y por otro lado, voy a tener la fuerza elástica, que es la que le hace el resorte. No tiene que ser esa fuerza. Bueno, yo sé por Hooke que esa fuerza elástica va a ser igual a K por mi delta X. Pero yo sé que delta X vale 0,039 metros. O sea que esta fuerza elástica va a ser 0,039 por el K del resorte.
Pero además sé que está en equilibrio, o sea, yo lo puse y se estiró eso y ahí quedó. No me dice en ningún momento que usted se esté moviendo, está en equilibrio. Entonces, si está en equilibrio, estas dos cosas deben ser iguales. Este sistema está en equilibrio. Con lo cual, lo que tengo es que 0,1 va a ser igual a 0,039. Y fíjense que me deshice de las unidades para hacer más fácil esta cuenta. Pero siempre está buena tenerlas ahí presentes para asegurarme de no estar haciendo alguna equivocación. Entonces, esto puede pasar dividiendo y me queda que 0,1 dividido 0,039 va a ser mi K, el K de mi resorte. Y ahora estoy mucho más cerca de poder encontrar el periodo de esa segunda situación. Por acá yo lo había hecho el 0,1 dividido 0,039 y me dio tanto como 2,56. Y otra vez tengo que pensar en cuál es la unidad. Fíjense que K multiplicado por delta X me tiene que dar Newton, entonces esto va a ser Newton dividido metro. Newton sobre metro. Bien. Entonces encontré K. Ok, ¿para qué quería K? Yo quería encontrar el periodo acá. Para encontrar el periodo dije, bueno, puedo encontrar omega, pero para encontrar omega necesitaba acá. Y ahora ya lo tengo. Entonces, este K de por acá abajo lo voy a meter allá arriba. Voy a agarrar este K. Lo voy a llevar hasta ahí arriba. Hasta acá. Entonces tengo que omega cuadrado va a ser igual a K, que dijimos que valía 2,56, dividido la masa de este segundo, que era 0,025 kilogramos. Bueno, no, las unidades dijimos que no las poníamos. Si hacen esa cuenta, que yo la hice por ahí, ¿dónde la hice? ¿Dónde la hice? Bueno, no la hice. La hice al final, así que ahora se los cuento. Pero eso significa que omega va a ser la raíz de 2,56 sobre 0,025. Pero yo, otra vez, no quería omega, Laura, yo quería t. Entonces, ¿qué es lo que sé? Bueno, sé que t, el periodo, era 2pi sobre omega. O sea, 2pi. Y ahora, como está abajo omega, esto lo doy vuelta. 0,025 sobre 2,56. Y esta cuenta sí la hice y me dio que el periodo valía 1,96 segundos. ¿Está bien? A ver si puedo alejarme un poquito como para tener una visión más integral. Usamos unas condiciones de frecuencia angular, frecuencia y periodo. Usamos la definición de la ley de Hooke, re importante entender esto, y con esa información pudimos sacar cuánto valía el periodo de oscilación en el segundo caso. Si les queda cualquier duda, me la pueden contar. Después, esperen, a ver si había algún otro para comentar por acá. Si quieren podemos pensar un poquito el 23, porque el 23 es muy parecido, pero ahora no tenemos un resorte, sino que tenemos un péndulo. Entonces vamos a ver cómo hacer en el caso del péndulo. Entonces, en el caso del péndulo, tengo el techo, tengo una posición vertical de equilibrio de cualquier soga que cuelgue, pero mi sistema está corrido en esa posición de equilibrio, entonces va a empezar a oscilar, va a ir y venir, ¿sí? El enunciado del problema 23 dice: un péndulo simple hace 120 oscilaciones completas en 3 minutos. Entonces, en 3 minutos, el tipo hace 120 oscilaciones. ¿Sí? Y me dicen que G ahora vale 9,8. Ya no puedo usar mi 10, hermoso. Tengo una gravedad de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Encuentra el periodo y la longitud. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero encontrar? Yo quiero encontrar el periodo. ¿Qué significa el periodo? Es el tiempo que tarda en hacer una oscilación. Yo sé que 120 oscilaciones las hacen 3 minutos. Es una regla de 3 simple, súper sencillo. Si 120 oscilaciones las hacen 3 minutos, una oscilación, bueno, no sé si me conviene dejarlo en minutos. Vamos a pasarlo. ¿En qué lo quiero tener?
Si estoy en MKS, lo quiero en segundos. Entonces, lo que tengo que hacer es 3 por 60 segundos. Me va a dar tanto como 180 segundos. Entonces, ahora sí hago 1 por 180 dividido 120. Me da que lo tenía por acá, 1,5, claro que sí. Una oscilación tarda 1 segundo y medio. Y esto que tengo acá es el periodo, ya lo encontré. T es igual a 1,5 segundos. Pero con esto no me alcanza. ¿Qué más me pedía? Me pedía también que encuentre la longitud. Entonces, ¿qué sabía yo para el péndulo? Bueno, yo sé que para el péndulo, omega cuadrado iba como G sobre L. Sé el valor de gravedad es 9,8, no sé L. ¿Y qué sé de omega cuadrado? Bueno, lo puedo relacionar con T, ¿se acuerdan? Dijimos hace un rato que T era 2pi sobre omega. Entonces, omega lo voy a poder escribir como 2pi sobre T, y esto va a ser la raíz de G sobre L. Entonces, tratemos de poner todas estas cosas juntas. Lo que voy a tener es que 2pi sobre 1,5 segundos va a ser igual a la raíz de 9,8 metros sobre segundo cuadrado dividido mi incógnita. Y de acá solo me queda despejar. Yo voy a tener que L a L va a ser tanto como paso a raíz de L por acá, paso esto dividiendo por acá, me queda la raíz de 9,8 sobre 2pi por 1,5 y todo el cuadrado. ¿Está bien? Y si lo hacen, yo obtuve un valor de tanto coma 0,56 metros. Después lo pueden hacer ustedes y chequear si les da lo mismo, ¿sí? Pero entonces, otra vez, usando la relación entre omega y las constantes físicas de mi problema, yo puedo encontrar cosas que me falten. Bueno, entonces, vamos a volver a alejarnos un poquito para tener una visión un poquito más amplia de lo que estuvimos haciendo. Movimiento armónico simple, tengo una oscilación tal que tiene una aceleración proporcional a su posición que va en el sentido opuesto. Y esto me pasa en un resorte o en un péndulo. Vimos las ecuaciones de movimiento, vimos algunas cosas importantes como la frecuencia angular, la frecuencia y el periodo, y vimos algunos ejemplos de cómo usar estas cosas, tanto para un resorte como para un péndulo. Y hasta acá la primer parte, digamos, de esta guía. Ahora, algo importante que sucede a medida que vamos avanzando y que yo les conté un poco en la teórica del otro día, es que en algunos casos vamos a estar hablando de oscilaciones amortiguadas. Entonces vamos a hacer una lineita acá como para notar que vamos a empezar con otro tema y vamos a hablar de oscilaciones amortiguadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hablar cuando hablo de oscilaciones amortiguadas? Es como una fuerza de rozamiento, ¿sí? Nosotros sabemos que si yo pongo a oscilar un resorte o un péndulo no va a oscilar por siempre, en algún momento se para, lo vimos con nuestros ojos. O sea que hay alguna fuerza que lo está frenando. Bueno, vamos a modelar ese amortiguamiento como una fuerza viscosa, una fuerza que es proporcional a la velocidad, ¿sí? Si bien es un modelo, porque puede ser que el rozamiento sea diferente, es un modelo que funciona muy bien, créanme. Entonces vamos a hacer eso y lo vamos a plantear en nuestra ecuación de movimiento. Entonces, si tengo una oscilación amortiguada, en la ecuación de movimiento que yo ya tenía me va a aparecer un término nuevo, porque ¿de dónde venía esa ecuación de movimiento? Fuerzas es igual a masa por aceleración. Hasta ahora mi única fuerza era K por X, que venía de la fuerza de Hooke. Ahora voy a sumar un término nuevo, un término que se llama término viscoso. Y ese término viscoso está relacionado con la velocidad. Entonces vamos a escribir cómo queda. Voy a tener menos K por X, que es el término de Hooke. Voy a tener menos B por X punto, que es el término viscoso. Y esto tiene que ser igual a la masa por X dos puntos, ¿sí? Entonces sigo teniendo mi término de masa por aceleración. Tengo mi término de Hooke, por decirlo así. Y tengo mi término viscoso. ¿Sí? Entonces,
Este término viscoso es el que me va a dar distintas posibilidades. No vamos a ponernos en cómo resolver esto, pero vamos a escribir cómo quedan las soluciones. Entonces lo que sabemos es que para resolver eso, la posición en función del tiempo va a ser una amplitud inicial A. Voy a tener un término que vaya como E a la menos B sobre 2M por el tiempo y un término que va a seguir siendo un coseno de omega t más B. ¿Sí? Cosas importantes de este caso. Primero que todo, si ustedes agarran esto y lo derivan 2 veces, van a ver que esa ecuación se cumple. ¿Sí? Busquen x puntos, busquen x2 puntos, saben hacerlo porque es derivadas muy sencillas, lo pueden hacer y van a encontrar que justamente esto es verdad, no les estoy mintiendo. ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, la interpretación va a depender de la relación entre omega 0, el omega de mi sistema, y este constante de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque si piensan cómo se ve esto, lo que van a tener es que el coseno está multiplicado por una exponencial decreciente. Entonces, finalmente, lo que voy a tener es algo así, una exponencial decreciente multiplicando mi coseno, y entonces voy a tener algo así. Miren. ¿Sí? Que va bajando en amplitud, se parece mucho a lo que estamos acostumbrados a ver. Ahora, otra posibilidad, para hacerlo un poquito más abajo, sería tener algo que, miren, así, en lo que esa exponencial es muy fuerte. Entonces, cae tan rápido que no llegó a oscilar, ¿sí? Así y chao, murió. No llegó ni a una oscilación. Uy. Entonces, este caso, ¿cuál es la relación que finalmente voy a tener? ¿De qué va a depender? Bueno, de la relación. Entonces, esto depende de la relación entre cuán rápido cae esta exponencial y cuán rápido oscila mi sistema. Es decir, esto es la relación entre omega y B. ¿Sí? Y eso ya lo vimos bien en la teórica, no me voy a meter demasiado ahí. Pero vamos a ponerle a este un omega 0. Porque quiero que entendamos quién es este omega de ahora. Porque este omega ya no es más la raíz de K sobre M como era antes. Este omega nuevo va a ser la raíz del omega 0, que es la de los sistemas no amortiguado al cuadrado, menos B sobre 2M también al cuadrado. Y de acá podemos decir algunas cosas interesantes. Fíjense, lo primero que podemos decir es que si B es 0, recupero el resultado anterior, cosa que es muy importante. Lo segundo es que cuanto más grande sea B, es decir, más amortiguado esté el sistema, más chica va a ser la omega final, que también tiene sentido por lo que pensábamos antes. Recordemos que omega 0 va a ser la raíz de K sobre M o la raíz de G sobre L, ¿sí? Para recordar quién es omega 0. Entonces, con esto en cuenta podemos hacer algunos problemas. Miremos un minuto el 25 y el 26. Para acá abajo. Hacemos así una división. Y vamos a hacerlo. ¿Está bien? Entonces dijimos, vamos con primero el problema. Se lo dije recién, ya me olvidé qué quería hacer. Vamos con el 25. El problema 25 dice, un péndulo con una longitud de 1 metro. Tengo un péndulo. Me gusta siempre ya dibujarlo afuera de la posición de equilibrio. Sé que L vale 1 metro. Bien. Después me dice que se libera desde un ángulo inicial de 15 grados. Nota mental, 15 grados es un poco grande para estar en la aproximación de pequeñas oscilaciones, ¿sí? Tita 0, 15 grados. Después de 1000 segundos, su amplitud se reduce por fricción a 5,5 grados. Es decir, la amplitud inicial era la correspondiente a 15 grados, la amplitud
a los 1000 segundos se reduce a 5,5 grados. ¿Está bien? La pregunta es ¿cuánto vale B sobre 2m? Bien, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, la realidad es que esa A que nosotros tenemos en nuestras ecuaciones de movimiento no necesariamente vayan a ser los grados. De hecho, no son los grados, es otra cosa. Pero ¿qué pasa? La relación que exista entre los grados iniciales y las amplitudes va a ser la misma. Entonces yo puedo encontrar una relación entre las amplitudes y eso me va a permitir encontrar cuánto vale ese coeficiente B sobre 2m. Vamos a ver cómo lo podemos plantear. Dijimos recién que en estos casos la posición en función del tiempo, y lo voy a volver a escribir, era A por E a la menos B sobre 2m por el tiempo por el coseno de omega t más phi. ¿Qué significa? Este coseno va a estar siempre acotado entre menos 1 y 1. O sea que la amplitud efectiva de mi movimiento para cada tiempo va a ser esto. Esto va a ser mi amplitud nueva. Si yo quiero ver cómo cambia esa amplitud, lo que puedo hacer es un ratio, es decir, un cociente. Puedo decir, bueno, a ver, decime cuánto vale la amplitud para tiempo de 1000 segundos y dividilo por la amplitud para un tiempo de 0 segundos. Si miramos esto, fíjense que las A se van a cancelar, no me importa cuánto vale A. Para 1000 segundos voy a tener E a la menos B sobre 2m por 1000. Y para 0 segundos voy a tener E a la 0, que es 1. Es decir, que esto finalmente va a ser E menos B sobre 2m por 1000. Ahora, ¿qué me decía el problema? El problema me decía cuánto valía ese ratio, porque me decía a cuánto se reducía la amplitud. Se me fue el B, pero eso no quería. Ahí va. Entonces podemos escribir este ratio acá. Podemos decir, bueno, ese ratio de amplitudes tiene que ser la amplitud a los 1000, 5,5, dividido la amplitud en 0, que era 15. Y entonces, con esta ecuación yo debería poder encontrar cuánto vale B sobre 2m. Para eso podemos usar la definición de logaritmo. No sé si se la acuerdan, pero el logaritmo natural me decía cuál es el número que necesito en el exponente para obtener este resultado. Entonces, usando esa definición de logaritmo, voy a poder escribir esto como este exponente, menos B sobre 2m por 1000, debería ser igual al logaritmo natural, porque estoy en base E, de ese ratio. 5,5 dividido 15, que por ahí lo hice, y me dio 0,36 con el 6 periódico. ¿Sí? Entonces, si juegan un poco con esta expresión, van a encontrar que B sobre 2m vale tanto como 0,001 1 sobre segundo. ¿Cómo sé que es 1 sobre segundo? Bueno, porque fíjense que está ahí arriba y está multiplicado por un tiempo. Si necesito que esto finalmente sea dimensional, la unidad va a ser 1 sobre 0. Va a ser 1 sobre segundo para que eso se simplifique. Y así termina el problema 25, porque al fin y al cabo era lo que nos estaban pidiendo, ¿sí? Nos estaban pidiendo cuánto valía B sobre 2m para que esto se reduzca así, para tener ahí una idea de ese orden de magnitud. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos a hacer uno más de esta parte y después les mando otro videito con las otras guías. Miremos el 26, que tiene que ver también con un sistema que está siendo amortiguado. Entonces vamos con el 26. Un poquito más cerca. Y dijimos entonces que vamos con el 26, lo leemos un cachito. Dice, un objeto de 10,6 kilogramos oscila en el extremo de un resorte vertical que tiene una constante de resorte de 2,05 por 10 a la 4 newton metro. El efecto de la resistencia de aire se representa mediante el coeficiente de amortiguamiento B de 3 newton por segundo sobre metro. Calcule la frecuencia de oscilación amortiguada.
¿En qué porcentaje disminuye la amplitud de oscilación en cada ciclo? Y este problema me parece interesante porque es una pregunta que no tiene una respuesta fija, y ahora vamos a ver por qué. Entonces repasemos lo que dije recién. La masa valía 10,6 kilos, el K del resorte valía 2,05 por 10 a la 4 newton sobre metro, y el coeficiente B vale 3 newton segundos sobre metro. Lo que me preguntan y que necesito sacar con toda esta data tiene que ver con la frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación amortiguada, dijimos recién, iba como la raíz del omega 0 cuadrado menos b sobre 2m al cuadrado. ¿Sí? Pues dedujimos ya que esto venía por este lado. No lo dedujimos, lo creemos, me lo creen, pero venía siendo así. ¿Quién es omega 0 cuadrado? Bueno, en este caso tengo un resorte, así que omega 0 va a ser k sobre m. Raíz de k sobre m, entonces el omega 0 cuadrado me queda k sobre m. Entonces, omega va a ser la raíz de k sobre m menos b sobre 2m al cuadrado. Bueno, tengo k y tengo m, así que puedo empezar a meter toda esa data ahí. Me va a quedar que 2,05 por 10 a la 4 dividido 10,6. Las unidades están todas bien. Menos b, que valía 3, sobre 2 veces la masa, o sea, 2 por 10,6 al cuadrado. Debería ser omega. Y ahora la única dificultad es poner todos esos números en la calculadora y no pifiarle, que no es menor. Y si yo no lo hice, esto da 43,98, 1 sobre segundo. Chequenlo, por favor, porque puedo haber metido la parte. Entonces, encontré el omega y soy muy feliz. Pero después me hacía otra pregunta. Más allá de este omega, me preguntaba, ¿en qué porcentaje disminuye la amplitud de oscilación en cada ciclo? Entonces, yo les pregunto para que pensemos un segundo antes de continuar. Dijimos antes, lo dijimos recién, que cuando el tiempo va pasando, mi amplitud, uy, siempre hago este lío, mi amplitud va decayendo y va decayendo de manera exponencial. Eso significa que si yo miro cómo cayó la amplitud en el primer ciclo o en el último ciclo, el porcentaje puede ser completamente diferente. Entonces, no me sirve que me digan en cada ciclo, me tienen que decir en qué ciclo. Vamos a demostrarlo calculando cómo decae en el primero y en el último ciclo, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para eso? Bueno, para eso primero recordemos cómo podemos escribir la amplitud. La amplitud la vamos a escribir como dijimos hoy. A por E a la menos B sobre 2M por el tiempo. Esta es nuestra amplitud. Queremos ver cómo decae. Entonces, primero tenemos que saber cuánto tiempo es un ciclo. Un ciclo, el tiempo nos lo va a dar el periodo. El periodo era 2pi sobre omega, y omega lo acabamos de calcular. Entonces, si hacen esta cuenta, les va a dar aproximadamente 0,14 segundos. Entonces tengo el tiempo de un ciclo. Entonces calculemos la amplitud en 0 y la amplitud en 0,14 segundos. ¿Qué les parece? Entonces, A0 es la amplitud inicial, ¿sí? Cuando el tiempo vale 0, o sea, va a ser A, porque toda esta parte vale 1. Ahora, la amplitud para 0,14 segundos, sería la amplitud del primer ciclo, va a ser A por E a la menos 3 sobre 2 veces esa masa que tiene, multiplicado por este 0,14. Pueden calcularla, vamos a cortar acá porque no llegamos con el tiempo, pero hagan ese cálculo y van a encontrar cuánto vale ese porcentaje de respecto de este otro, ¿sí? Y lo que pueden hacer, que se los dejo para que lo hagan ustedes, es lo mismo, pero en lugar de hacerlo en 0,14 segundos, hacerlo en otro. Por ejemplo, en el décimo ciclo. ¿Cuál es el tiempo del décimo ciclo? Bueno, si cada ciclo es 0,14, el décimo ciclo va a ser 1,415 segundos. El ciclo 11 va a ser esto más
0,14, que les da algo así como 1,5565 segundos. Entonces, encuentren la relación entre la amplitud del ciclo 11 y la amplitud del ciclo 10, a ver qué porcentaje disminuyó. Y deberían encontrar que no es el mismo, porque si fuese el mismo, esto sería lineal. Quiero mostrarles rápidamente, y antes de cortar esta primera grabación, algo sobre las oscilaciones forzadas. Voy a venir como por acá, estaba al principio. Tenemos un hueco en este pizarrón gigante, como por acá abajo. Y hablemos de oscilaciones forzadas. Entonces, una linita acá y ponemos forzado. ¿Qué significa una oscilación forzada? Significa que algo que ya está oscilando, yo le aplico una fuerza externa. Y el caso típico, como para pensar de qué se trata, es si ustedes se imaginan un nene en una hamaca y una mamá empujando, ¿sí? Si yo estoy empujando a mi hijo en la hamaca, le estoy dando un empujón, le estoy dando una fuerza externa. Y si yo lo empujo periódicamente, fuerza, no fuerza, fuerza, no fuerza, ¿sí? Estoy haciendo una fuerza que es periódica. Más allá de que mi sistema tenga pues si pensamos la hamaca como un péndulo, mi sistema tiene una frecuencia propia de oscilación. Si yo lo estoy forzando, finalmente mi sistema va a oscilar con la frecuencia del forzante, con la frecuencia de esa fuerza, ¿sí? No va a oscilar con su frecuencia natural. Va a haber una transición hasta que se acomode y termine oscilando, yendo y viniendo con la frecuencia con la que yo empujo al nene en la hamaca. Y eso es lo más importante que nos tenemos que llevar del forzado, ¿sí? Más allá de eso, vamos a tratar de escribir esto. En el forzado vamos a pensar en una fuerza periódica que la vamos a escribir como venimos hablando siempre, como una F0 por el seno de omega t, donde ahora omega es la frecuencia del forzante, vamos a decirse, de la fuerza que fuerza mi sistema. Entonces, mi ecuación diferencial, que venimos escribiendo tantas veces y cada vez más compleja, se pone todavía más difícil. Suma de las fuerzas igual a masa por la aceleración. Bueno, ahora esta fuerza está metida ahí. Entonces tengo una F0 por el seno de omega t. Y además voy a tener el menos B por X punto viscoso y voy a tener el menos K por X de Hooke. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces fíjense que la ecuación diferencial para resolver ahora es un lío. La magia que tenemos es que este forzante es una función seno. Entonces, finalmente no va a ser tan difícil porque es una función del mismo tipo. Estuvo elegida así a propósito. Entonces, otra vez, yo no me voy a poner a resolver ecuaciones diferenciales en este curso, pero créanme, y lo pueden ver muy fácil si hacen las derivadas y lo meten acá adentro, que la solución a esa ecuación diferencial va a ser algo del tipo A por el coseno de un omega t más phi. Y este omega es el mismo omega que antes, es la frecuencia de f. ¿Sí? Ahora, lo que está loco acá, o lo que es bastante interesante o diferente, es que esta amplitud que yo llamé A, ya no es un número cualquiera, sino que va a depender de los parámetros de mi sistema. O sea que ahora A va a ser la amplitud de mi fuerza dividido el F0 sobre M, dividido, necesito un poquito más de espacio, vamos para abajo, la raíz cuadrada de omega cuadrado menos omega 0 cuadrado, donde omega es la del forzante y omega 0 es la natural de mi sistema, todo al cuadrado, más b omega sobre m al cuadrado. Una expresión bastante horrible y gigante, pero que nos da alguna información muy interesante. Fíjense qué pasa si la frecuencia con la que yo fuerzo va variando. En algún momento esa frecuencia va a valer la frecuencia natural de mi sistema. Y en ese caso, esto va a ser 0. Si no tengo amortiguamiento, eso significa que la amplitud se me va a infinito. Si yo cuando empujo al nene, lo empujo con la frecuencia natural de la hamaca, voy a lograr amplitudes enormes. En cambio, si yo lo empujo en cualquier momento, todo se va a descalibrar y la amplitud va a quedar más chiquita.
Esto, si uno lo grafica como amplitud en función de omega, y en algún punto tenemos omega 0, lo que vamos a encontrar es que la gráfica hace algo así para b igual a 0, o, vamos a elegir otro color, hace algo así para una b distinta de 0. ¿Está bien? Este fenómeno se llama resonancia y es súper importante en muchas ramas de la física. Lo vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, electricidad y magnetismo. Bueno, miramos en 5 minutos el ejercicio 27, que Brisa me había dicho que había estado pensando y se le habían planteado bastantes dudas al respecto, pero vamos a tratar de pensar cómo plantearlo y si no lo terminamos, lo podemos hacer juntos el miércoles de última. ¿Qué pasa en el ejercicio 27? Dice, un objeto de 2 kilogramos unido a un resorte se mueve sin fricción, es decir, B vale 0, eso ya me simplifica bastante la vida. Es impulsado por una fuerza externa, F, que va a valer 3 veces el seno de 2pi por tiempo. ¿Sí? Me dice que la constante de fuerza del resorte, o sea, K, vale tanto como 20 newtons por metro. Y me pregunta la frecuencia angular de resonancia del sistema. O sea, yo quiero saber cuánto vale omega de resonancia. Por lo que les acabo de decir, la frecuencia de resonancia va a ser tal que omega valga omega 0. Entonces, podemos volver a escribir esto por acá, que la amplitud en un forzado va a ser esa cosa, F0 sobre M, sobre la raíz de omega cuadrado menos omega 0 cuadrado, todo al cuadrado, más B omega sobre M, también al cuadrado. Y entonces la resonancia se nos va a dar cuando omega valga omega 0. ¿Sí? Y encontrar omega 0 para este caso es muy fácil, porque es K, tengo K, me faltaría solo conocer la masa. Entonces, la frecuencia de resonancia, omega 0, va a ser igual a la raíz de K sobre M. Y la masa la tenía, me decía que con un objeto de 2 kilos. Entonces, va a ser igual a la raíz de 20 sobre 2 o la raíz de 10. Y yo lo hice por ahí en algún lado. No, creo que no lo hice, no llegué a hacer. Sí, acá abajo. 3,16 me dio aproximadamente a mí. 3,16, 1 sobre segundo como unidad. Y ya tenemos entonces la frecuencia angular de resonancia. Después me pide la frecuencia angular del sistema conducido, o sea, a qué frecuencia angular se va a mover mi sistema. La frecuencia angular de mi sistema va a ser simplemente la frecuencia con la que yo tenga mi fuerza, mi forzante. Entonces, omega es el omega de F. Y F dijimos que era 3 veces el seno de 2πt. Y si nos recordamos, omega era el número que multiplicaba mi variable ahí adentro, o sea, esto. Esto es omega. Omega vale 2pi. Es la frecuencia angular del sistema conducido. Y por último, me pide la amplitud de movimiento. Entonces, ¿cómo calculo la amplitud? Bueno, la voy a sacar de ahí arriba. Ya la escribí recién. Para encontrar la amplitud, lo único que necesito es escribir toda esta cosa. F0 sobre M. Lo bueno es que ahora B vale 0, entonces voy a tener la raíz de omega cuadrado menos omega 0 cuadrado, todo el cuadrado. Pero como tengo cuadrado y raíz, se me va a ir. F0 vale 3 en este caso, es el número que estoy multiplicando, entonces tengo 3 dividido la masa, que valía 2, dividido omega, el omega de mi fuerza, que dijimos que era, esto es omega cuadrado, ¿no? La pifié ahí. Bien. Este número era omega cuadrado. Entonces omega es la raíz de 2pi. ¿Está bien? Pero acá tengo el omega cuadrado, así que va a ser 2pi menos. Y después tengo omega 0 cuadrado. Omega 0 cuadrado es esto al cuadrado, que me da 10.
Entonces yo hice esa cuenta y ustedes pueden chequearla y a mí me dio aproximadamente 0,051 metros. ¿Sí? Bueno, corriendo llegamos con una idea, un panorama. Uy, no quería hacer eso. Un panorama de la guía de amortiguamiento, amortiguación, forzante, pero de todo relacionado con el movimiento armónico simple. Espero que les haya servido esta clase virtual. Espero que puedan terminar de resolver la guía. Recuerden que si me quieren preguntar entre hoy y mañana, no hay ningún problema. Yo les estaré ahí tratando de responder y en el transcurso del día les trataré de mandar lo mismo respecto de las otras guías, para que cuando nos encontremos el miércoles la clase sea lo más fructífera posible. Por favor, el miércoles estén puntual y por favor hagan todo lo posible de ejercitación, así el miércoles podemos sacarle jugo a la clase. Bueno, eso fue todo. Hasta luego. A ver si logro cortar esto. Adiós.